emparejado. Muy buenas tardes, jóvenes. Les voy a compartir el documento guía para elaborar el escrito del protocolo. Hasta ahora hemos hablado del protocolo como un documento o como la propuesta de investigación que ustedes van a desarrollar. Independientemente del tipo de protocolo que vayan a realizar, es importante que reúna una estructura mínima que sea común a todos. ¿Por qué? Porque eso permite la comparación entre uno y otro protocolo, la evaluación, el tener claridad para el desarrollo del proyecto en el momento que lo tengan que desarrollar en febrero próximo. La estructura que lleva el escrito no es la misma, no es la misma forma en la que se aborda su creación, la creación de un protocolo. Empieza, ya lo hemos dicho, empieza con una idea, con un problema a resolver, con una pregunta de investigación, con un detectar mediante alguna investigación preliminar o primera revisión de la literatura sobre el tema de interés, para descubrir cuáles son los vacíos de conocimiento. Si no tienes un problema a resolver, pero debes realizar una investigación, bueno, entonces trata de ver cuál es el vacío que hay de conocimiento. Este documento es un documento que se ha trabajado en los últimos años y, bueno, fue producto del consenso de varios profesores que damos investigación en salud. La primera versión correspondió a aquella que se utilizó para comenzar a desarrollar proyectos de investigación para titulación, para obtención del título de médico cirujano. Eso fue allá por 2004, 2005. Y bueno, prácticamente todas las propuestas de protocolo del IMSS, del OMS, de la Secretaría de Salud, de todos los centros de investigación tienen un mínimo de partes que deben llenar. Algunos van antes, otros después. Nosotros lo más importante es darnos cuenta cuál va a servir para la evaluación del de ustedes o la evaluación del nuestro a inicios de diciembre. Para empezar, vamos a colocar todos los datos que permitan identificar el protocolo. ¿Cuál es? Bueno, pues lo primero, déjenme ver si puedo aumentar el tamaño. Creo que se ve bien. A ver, me parece que sí se ve bien. Bien, lo primero es lo que permite identificarlo. El título definitivo del proyecto, el nombre del equipo, en este caso del equipo, y el nombre completo de los integrantes del equipo. El curso que se está desarrollando, curso de investigación en Salud 1, porque es un protocolo, el profesor del curso, y datos como su correo electrónico, al menos un número de teléfono. Acuérdense, correo electrónico hay que poner el institucional y al menos el número de teléfono del que hará de responsable del equipo. Esto para poderlos identificar en caso de alguna aclaración, de una observación, etc. Este documento escrito siempre se entrega en dos tantos. Uno que va a revisar en papel el director o el asesor, en este caso yo, y otro el asesor o el revisor externo para cuando se llegue el momento de la evaluación. Bueno, en sí, ¿qué debe contener ese documento escrito? Pues un marco teórico, ya tienen las características que debe reunir, hablar de lo general a lo particular, de lo general
más o menos el 15% de información intermedia antes de llegar a lo específico, pero que nos va llevando de la mano hasta la verdadera pregunta de investigación. Entonces, más o menos 35%, y luego el 50% restante de información del marco teórico corresponderá a ese aspecto específico que enmarca su pregunta de investigación o su problema a resolver. Aquí podemos también colocar algunos antecedentes científicos. ¿Qué autores han trabajado con ese tema o publicado información sobre ese tema? Te interesa investigar. No encontré Rec Screen 4B en tu biblioteca de Apple. Por otro lado, va el planteamiento del problema. Aquí, en este apartado, se coloca una breve introducción que hace marco o hace contexto de la investigación que quieres desarrollar, de tu pregunta de investigación, y una justificación. ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Qué justifica que lo hagas? Porque es muy grave, porque es muy frecuente, porque no hay conocimiento sobre ese aspecto que tú estás proponiendo, etcétera. Posteriormente, los objetivos. Va un objetivo general, 3 específicos, y eso va a delimitar el estudio, pues no es lo mismo investigar un problema muy local, un problema complejo. Aquí también permite definir la relevancia del trabajo, el alcance que va a tener, y sobre todo darnos cuenta que no tienes todo el tiempo del mundo para realizarlo, sino lo vas a desarrollar prácticamente, el trabajo práctico, o de campo también le llamamos, o experimental, si se fuera a hacer en un laboratorio y bueno, reúne las características de un experimento. Serían 2 meses, entonces nada que salga de este tiempo, pues podrías realizarlo. Entonces de ahí se habla de pertinencia. Vamos a poner en modo de avión porque están llegando muchos mensajes. Bueno, entonces, otro aspecto importante es la hipótesis. Aunque generalmente se utilizan en las investigaciones experimentales, nosotros con fines didácticos las expresamos. Una hipótesis es el posible hallazgo que tú esperas encontrar respondiendo a esa investigación o para resolver ese problema. O sea, una hipotética solución que vas a encontrar, tanto en sentido positivo, de decir, se va a encontrar esto, como la también llamada hipótesis nula. No se va a encontrar esto que estás planteando. O sea, una que va a ser complementaria a otra, pero detallaremos más. Después la metodología. Aquí va a ir sobre todo el material y métodos que vas a utilizar. El material no se hace una lista, sino que se coloca, se describe la metodología y se menciona con qué. Vamos a medir glucosa en ayuno de 12 horas, en sangre capilar, mediante un glucómetro de tal marca, de tal ciudad y de tal año. Porque esos los equipos o los instrumentos que se usan para medir deben llevar esa información. ¿Quién es la marca? ¿Dónde se fabricó? Y el año. Toda esa información debe venir en el aparatito o en el depliante. Después voy a mencionar qué pruebas estadísticas voy a hacerle a los datos que yo obtenga. Si voy a aplicar una encuesta, tengo que describirlo aquí. Si voy a hacer una entrevista, tengo que describir aquí qué información voy a obtener con estos instrumentos de medición, así se llaman, instrumentos de medición, los cuestionarios, las encuestas, los guiones de entrevista, así se llaman. Si se requiere de un consentimiento informado, donde se aclare pues todos los cuidados éticos con que se van a obtener muestras, obtener información y cómo se van a manejar esa información, esas muestras.
y obviamente un cronograma de trabajo. Este es muy importante porque les va a permitir saber qué van a hacer en cada semana del próximo semestre. Y aquí su cronograma de trabajo es del desarrollo de la investigación, o sea, va a ir de febrero a junio, que es cuando se hace la presentación del informe final. Y vas a subdividir cada mes en sus semanas. Ya tendremos oportunidad de compartir un modelo. Luego, aspectos éticos, entre otros, además de las referencias, bueno, también si se van a tomar muestras, si se va a hacer un consentimiento informado, se describe aquí eso de los consentimientos, que por ejemplo, si se van a tomar muestras clínicas, cómo se van a desechar para que se evite cualquier riesgo biológico o tóxico. Y por último, las referencias. Estas referencias las vamos a hacer nosotros de acuerdo al formato APA. ¿Por qué APA? Porque es el más accesible, porque es un consenso tanto para las áreas, la área científica, las ciencias de la salud, como de las ciencias humanísticas y todas las demás áreas de la ciencia. Y algo muy importante es que bueno, que ustedes aprendiendo a usar un método ya pueden utilizar cualquier otro. Entonces, vamos a utilizar el formato APA. Aquí es muy importante que también ustedes vean, según el tema, cuáles revistas o foros, pueden ser congresos, reuniones científicas, en donde se pudieran publicar los resultados de la investigación. Entonces, aquí resumiendo y dándoles más detalles por escrito, viene en la siguiente página este documento. Aquí viene mucho de lo que ya les comenté, viene por escrito. Entonces, por ejemplo, vamos a poner de modelo el planteamiento del problema, que al final vas a describir la pregunta de investigación. Tu pregunta de investigación la vas tú a expresar en forma de, entre interrogaciones, en forma de pregunta, ¿verdad? ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? Finalmente, una de las cuestiones importantes es que puedan conocer la magnitud, frecuencia, distribución, si es importante las áreas geográficas afectadas, consideraciones étnicas y de género, causas probables del problema. Si no se conoce todavía el origen de la enfermedad, bueno, también por ahí se investiga. Hay consenso, hay discrepancias, hay evidencias. Luego, las soluciones posibles, cómo las han resuelto en otras latitudes, en otros países, aquí mismo. Has encontrado otra manera quizás de resolverlo, esa puede ser tu propuesta de resultado de investigación. ¿Qué sigue siendo una interrogante? ¿Qué no se ha resuelto? Y la justificación, ¿cómo se relaciona con las prioridades de la región y del país? ¿Cómo se relaciona con la misión y la visión de la Facultad de Medicina y de la universidad? Aquí es donde van a utilizar también la misión y la visión. El perfil del médico cirujano o agro, en dónde incide, en dónde influye o en qué contribuye a tu perfil como médico cirujano. Luego, finalmente, ¿cuál es el propósito? Este conocimiento que va a generar, ¿qué te va a permitir hacer con él? Te propone otra manera de hacer diagnóstico, te propone, qué sé yo, otra estrategia de prevención, te propone quizás o te permite proponer abundar más en el conocimiento de los mecanismos de enfermedad, a lo mejor una nueva enzima participando por ahí, una nueva, por ejemplo,
una nueva manera de detectar de manera más oportuna o con mayor anticipación casos de la enfermedad, gravedad de la enfermedad. Aquí también se puede mencionar el uso de biomarcadores, o sea, alguna molécula que ya se asoció con la gravedad o con el diagnóstico temprano de alguna enfermedad. ¿Cómo se van a dar a conocer los resultados? ¿En una reunión, en un congreso? Ustedes, para empezar, lo van a dar a conocer a través del encuentro estudiantil de investigación, en el que todos los estudiantes participan. Por último, ¿cómo se utilizarán los resultados? ¿Quiénes serán los beneficiarios? Directamente el que está haciendo la investigación, sus compañeros, la comunidad donde están trabajando, en fin, aquí es donde hay que tener claro para qué va a servir. Bueno, de manera general, todas estas recomendaciones que aquí se hacen están fundamentadas en todo esto. Para la época de la Ley General de Salud, de la Universidad de Guerrero, los reglamentos escolares de posgrado, el protocolo según la OPS, según el IMSS, las normas de Vancouver y bueno, los primeros lineamientos que allá en su época se hicieron en 2004, que como verán, no es que cambien muy a menudo, pero sí se va tratando, se busca simplificar. Bueno, vamos a ver si podemos aún así ver el modelo de cronograma. Cronograma va primero, luego modelo. No, no es el mismo. Bueno, pues lo que les acabo de mostrar es precisamente cómo elaborar ese escrito del protocolo, que no es exactamente la forma en que se va construyendo el protocolo. Nosotros empezamos por una breve revisión y finalmente por una delimitando el tema que cada quien tenía interés en desarrollar, el enfoque que cada uno en el equipo consideran que es más pertinente, ese vacío de conocimiento que tú vas a aportar con tu investigación también es importante.